Antes de decirles de qué se trata, hablemos de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Estamos viendo la materia de bibliología o doctrina de las escrituras, y esta materia de lo que habla es que nos enseña la Biblia respecto de sí misma. Y las principales enseñanzas de esta materia son la autoridad de la Biblia, donde vimos su autoridad, su veracidad, su inerrancia. Algunos también pueden nombrar este tema como la infalibilidad de las escrituras. Entonces también para que tengan ese término pendiente y lo tengan allí ustedes presentes. Y el día de hoy vamos a hablar, ese tema ya lo vimos, la autoridad de las escrituras. Pero tenemos enfrente tres temas más: la claridad de la Biblia, la necesidad de la Biblia y la suficiencia de la Biblia. Terminaremos nuestro seminario de bibliología o de doctrina de las escrituras con el canon de las escrituras. No queriendo decir que estas son solamente 4 o 5 clasecitas, no sabemos cómo se va a ir desarrollando a medida que uno va dando las clases. A veces me ha tocado dividir en 2 una clase por lo extensa. Entonces sencillamente les estoy diciendo los temas, no los números de clase que tenemos enfrente. El día de hoy, en medio de este plan que tenemos, vamos a hablar sobre la claridad de las escrituras. Ese es el tema del día de hoy, la claridad de las escrituras. Y puntualmente vamos a responder a esta pregunta: ¿pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? ¿Pueden solamente los eruditos, los que saben griego, hebreo, los que se han sumergido en la teología, son los únicos que pueden entender correctamente las escrituras? ¿O lo puede hacer cualquier persona de una iglesia nominal? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo. Pero vamos a responder esa pregunta a partir de la realidad inmediata que tenemos. La iglesia de Roma, la iglesia tradicional, ha dicho lo siguiente: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la iglesia, al papa y a los obispos en comunión con él. Eso lo dice el catecismo católico en el párrafo 100. Pero también, miren lo que dice el catecismo del padre Astete, muy conocido en el mundo latinoamericano, que fue impreso en 1608. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder. Es decir, la Iglesia de Roma lo que dice es: si alguien tiene dudas acerca de algo con respecto a Dios, pregúntele a los curas, pregúntele a los sacerdotes, pregúntele a las personas del clérigo de la iglesia, porque son ellos los que tienen la respuesta. Ellos solitos no pueden ir a buscar las respuestas, tienen que ir al clérigo. Y también el catecismo católico, pero ahora en el párrafo 181, dice: creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Miren esto tan delicado que es lo que declaran: que la fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta la fe de cada creyente nominal. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Es por situaciones como estas que a veces se volvía hasta casi un pecado uno cambiarse de religión. A mí mi abuelita casi me deshereda cuando me volví cristiano hace 23 años, porque pues no concebía. Yo era el primero que me convertía en evangélico en mi familia, y pues eso era algo terrible, ¿no? Pues por creencias como estas. Pero lo importante aquí es que el pueblo de Dios debía creer lo que la iglesia le enseñara. O sea, que quien dictaminaba la doctrina no era la Biblia, sino la iglesia. Y eso sigue sucediendo. Esto sigue patente, esto sigue funcionando de la misma manera, a pesar de que se escribió hace tanto tiempo. Sigue funcionando de la misma manera al interior de la iglesia católico-romana. Y precisamente es de esta malévola posición que surge la importancia de la doctrina de la claridad de las escrituras, o de la perspicuidad también. Perspicuidad significa claridad de las escrituras. ¿Y qué es lo que dice? Palabras más, palabras menos,
que la Biblia fue escrita de tal manera que cualquier persona la pudiese entender. Ahora, no queriendo decir con esto que hay aspectos un poco más difíciles de entender dentro de ella que otros, pero en general la escritura fue precisamente concebida de tal manera que cualquier persona la pudiese leer y entender. La doctrina de la claridad de las escrituras no enseña que todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Entonces, somos conscientes de que al interior de las escrituras vamos a encontrar temas que son más densos para entender que otros. Y también somos conscientes que hay personas para las cuales hay temas de la Biblia que no son tan claras como para otras personas. Cualquiera que ha empezado a leer la Biblia en serio, y hablo en serio, hablo de una persona que se tomó la tarea, que no anda en una competencia de terminar en un año, sino que le ha metido entendimiento, le ha metido comprensión de lectura, ha sido disciplinado. Una persona entonces que ha empezado a leer la Biblia de manera seria y responsable, se va a dar cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente, en tanto que otras no son tan sencillas. Segunda de Pedro 3:15 al 16, que fue un texto que nosotros ya vimos cuando hablábamos acerca de que el Nuevo Testamento era igualmente inspirado que el Antiguo Testamento, dice así: tengan presentes que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio en todas sus cartas, se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas, es decir, en las cartas que escribió el apóstol Pablo, que ahora hacen parte del canon bíblico, las cartas paulinas, y que por lo tanto son escritura. Entonces, mire cómo en los términos que habla Pedro acerca de la escritura, hablando de las cartas de Pablo. Miren los términos que habla. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellos algunos puntos difíciles de entender. Pedro no dejaba de reconocer que al interior del Nuevo Testamento hay temas que son más complicados de entender que otros. Y dice que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Por ahora voy a tomar ese texto y lo que quiero resaltar, porque voy a resaltar otras cosas más adelante en la clase, pero lo que quiero resaltar en este momento es que sí hay temas que son un poco más difíciles que otros dentro de la escritura. Pero no podemos decir que porque hay esos temas de pronto un poco más difíciles que requieren más cuidado, más estudio, más profundidad y conocer un poco más las escrituras, eso no quiere decir que toda la Biblia es difícil de comprender. Porque si hablamos y hacemos un escrutinio de la palabra de Dios, de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que son más las partes sencillas de entender que las complejas, Debemos entonces, a partir de lo que dice el apóstol Pedro en este texto, debemos reconocer que no toda la Biblia es fácil de entender, pero también debemos afirmar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas cualquier creyente regular, cualquier creyente nominal, cualquier persona de la iglesia. Incluso en la afirmación que acabamos de leer de Pedro, el contexto es una apelación a las enseñanzas de las cartas de Pablo que los lectores de Pedro habían leído y entendido. Porque el apóstol Pedro habla con toda confianza. Acuérdense de las cartas de Pablo, en las cuales hay algunas cosas difíciles. ¿Por qué les puedo hablar de esa manera? Porque los que están leyendo la carta de Pedro, que hace referencia a las cartas de Pablo, estos lectores originales de la carta de Pedro ya habían leído las cartas de Pablo. Eso quiere decir que había cierta capacidad intelectual de leerlas y entenderlas, y aún poder señalar en medio de todo lo que era claro, lo que era difícil de entender. Entonces Pedro asigna algo de culpa también dentro del texto a que hay personas que tergiversan lo que dice Pablo a causa de una situación moral, a causa de una situación moral que les lleva a torcer la escritura. Pedro asigna algo de culpa moral a los que tergiversan estos pasajes para su propia perdición. ¿Quiénes son los que torcían las escrituras? Los indoctos y los inconstantes. ¿Quiénes son los indoctos? Los indoctos son los que no saben.
nada de la Biblia y pretenden enseñar. Tristemente, este fin de semana tenía la oportunidad de ver a un viejo amigo predicando así online el domingo. Y hablaba de Juan 3 y lastimosamente destrozó Juan 3. Porque lastimosamente a veces nos lanzamos a la tarea de predicar el Evangelio sin conocer el Evangelio. Esos son los indoctos. Y los inconstantes son los que un día sí y un día no. Ese tipo de personas son las que siempre terminan interpretando incorrectamente las escrituras. De hecho, la palabra de Dios dice que si se va a poner a cargo de la iglesia de Dios a alguien, no debe ser un neófito, no debe ser una persona que no conoce lo que está hablando, sino que tiene que conocerlo. No dice que haya cosas imposibles de entender el apóstol Pedro en este texto. Lo que está diciendo es que hay cuestiones difíciles de entender. Entonces nosotros no estamos con la doctrina de la claridad de las escrituras, no estamos tratando de decir que todo tema es fácil al interior de la escritura. Estamos diciendo que la Biblia es clara. Y es tan clara que se puede identificar pasajes sencillos de entender como algunos que son difíciles de entender. Pero no debemos comparar esos pasajes difíciles de entender con que son imposibles de entender. Porque todo lo que está en la escritura es posible entenderlo, porque el Señor se lo reveló a los autores bíblicos con el propósito de que lo aprendiera la iglesia. No que fueran secretos tan profundos que se necesitara de una sabiduría especial, como lo dicen los gnósticos, que solamente las personas con una sabiduría especial pueden entender las escrituras. Y como también lo dicen algunos que se llaman profetas, apóstoles y pastores, que dicen que solamente los que tienen una unción especial pueden comprender los secretos de las escrituras. Si ustedes llegan a escuchar a un tipo hablando en esos términos, huyan de ese lugar. Porque la Biblia fue escrita de manera tan clara que tenía el propósito de que toda la iglesia pudiese entender lo que decía allí. El Señor tiene él al darle la palabra a su pueblo, lo que hizo era tener la intención de revelarse al pueblo. No de esconderse, sino de revelarse. Por eso se llama la revelación especial. Entonces tengamos esto en cuenta. Este pasaje no señala como el problema a las escrituras. Este pasaje, ¿saben a quién señala como problema? A los hombres. Son los hombres los que tuercen, tergiversan la escritura para su propia perdición. Entonces esto es importante aclararlo desde el principio. Ahora, ¿con qué argumentos vamos a comenzar para defender la doctrina de la claridad de las escrituras? Bueno, la misma Biblia con frecuencia afirma su propia claridad. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. La responsabilidad de los creyentes en general para leer y entender se recalca a menudo en las escrituras, y este texto es la demostración. ¿Por qué? Porque Dios espera que todo su pueblo sepa y pueda hablar de su palabra con la aplicación apropiada a la situación ordinaria de la vida, que llegó al punto de decirle a los padres que se la enseñaran a sus hijos. Es decir, que la palabra de Dios en general es tan clara que se la podemos enseñar a los niños. A los niños. A veces nosotros somos los mismos que tenemos prejuicios de no enseñarle a nuestros hijos cosas porque suponemos que son complicadas para ellos. Pero cuando mi hija empieza a manejar unos términos que son teológicos y los empieza a manejar con una propiedad increíble, uno dice, el prejuiciado es uno. Porque la Biblia fue escrita de tal manera que se pueda entender, que se pueda enseñar y que se pueda aplicar. El Salmo 1, por ejemplo, versos 1 y 2. Dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Ahora, la única manera de deleitarse y meditar en las escrituras es haberla entendido. O sea, ¿yo cómo me voy a deleitar en algo que no entiendo? Este deleite está basado en la meditación diaria y da por sentado una capacidad de entender apropiadamente lo que está meditando la persona que yo. Y este texto es la tapa
Salmo 19:7. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. ¿Y por qué anoto aquí? Aún el hombre sencillo puede entender la escritura, por lo que significa la palabra sencillo en el hebreo original. Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras nos dan luz y da entendimiento al sencillo. ¿Quién era este sencillo? O sea, el sencillo, que también es un sinónimo de simple al interior del Antiguo Testamento, viene del hebreo fetí, que significa una persona seducible, alguien que fácilmente se desvía, una persona sin carácter y que es manipulable. De hecho, encontraba en otro diccionario que cuando se habla de tener simplicidad de mente, se habla de una persona que no tiene una puerta en su mente y con ella puede discernir y dejar afuera lo malo y solo recibir lo bueno. Todo esto significa la palabra simple o simplicidad o sencillo. Si el Salmo 19:7 dice que el mandato del Señor es digno de confianza a tal punto que da sabiduría al sencillo, o el Salmo 119 que nos habla de que la exposición de las palabras de Dios dan luz y entendimiento a la persona que es seducible, que se desvía, que es manipulable y sin carácter, pues lo que nos deja ver es que la palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas, a este tipo de personas. Pues tan importante el estudio de la palabra diario. Tú consideras que eres una persona sin carácter, que te doblegas fácilmente, que has perdido las batallas en la tentación. Hombre, lee la escritura. Atesora la bendita palabra de Dios y empieza a trabajar en ello, porque la promesa es que es tan clara que podrás entender. Jesús mismo en sus enseñanzas y en las conversaciones que tenía y aún en los debates que tuvo, nunca responde a pregunta alguna dando indicio de echarle la culpa a las escrituras del Antiguo Testamento por ser muy ambiguas o por no ser claras. No, todo lo contrario. Miren los términos que hablaba el Señor. ¿No han leído? ¿No han leído nunca las escrituras? De hecho, Mateo 22 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Recomiendo a los estudiantes que ojalá se puedan ver los debates de Mateo capítulo 22 y 23 que están en el canal de YouTube, en las predicaciones del domingo, porque precisamente eso es lo que estamos viendo en la iglesia, Mateo. Y ahí se ve cómo el Señor aún recrimina al pueblo de no conocer la escritura. Es que no hay cosa tan inconcebible como una persona que dice ser hija de Dios o hijo de Dios y que no lea las escrituras y que no vaya a la palabra. O sea, es inconcebible. Por eso el Señor siempre que tuvo un debate, una discusión, partía del hecho de preguntarle a la gente, ¿no ha leído? ¿No ha visto en la palabra de Dios? ¿Usted que quiere buscar al Señor no ha leído? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Incluso al hablarle a personas del primer siglo que distaban como 5.000 años de David, de Moisés y 1.500 años de Abraham, Jesús da por sentado que tales personas pueden leer y entender correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. Porque hay gente que dice, no, es que este libro es tan antiguo que la manera en que se escribe es un poco complicada. Para nada. El Señor Jesús muchas veces citó el Antiguo Testamento y ya era un texto antiguo. Él nunca dijo, claro, lo entiendo. Es que las escrituras son tan confusas, venga, se las explico mejor. No, para nada. Si él tuvo que sentarse en el Sermón del Monte y predicar de nuevo la ley de Moisés, no era porque había sido complicada entenderla, sino porque los escribas y fariseos la habían torcido y la habían amañado a sus necesidades. Estuviera hablando entonces el Señor con eruditos o con personas comunes sin mayor educación, sus respuestas siempre dan por sentado que la culpa de entender mal las enseñanzas de las Escrituras no se debe echar a las Escrituras mismas, sino a los que entendieron mal o los que no aceptaron lo que estaba escrito y por eso lo amañaron, en este caso los fariseos. La mayoría entonces de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas, y esto es importantísimo para que nos demos cuenta de la claridad de las Escrituras. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas
no a los pastores, no a los ancianos, no a los presbíteros, sino a la mayoría de las congregaciones enteras. Al punto que el apóstol Pablo le dice a algunas de esas iglesias, lean esa carta, enséñansela a todos y luego mándenla a otra iglesia. Se llamaban cartas circulares, para que todas las personas nominales de las iglesias de Asia pudiesen leer y edificarse. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Gálatas 1:2. A la iglesia a las iglesias de Galacia. Filipenses 1:1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Pablo entonces al escribir da por sentado que sus oyentes entenderán lo que él les está escribiendo. Colosenses 4:16 en la Nueva Versión Internacional dice: una vez que se le haya leído a ustedes esta carta, que también se lea en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Miren, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes los colosenses, lean la carta que le envió a la iglesia de Colosas. Luego de leérsela, envíensela a la iglesia de la Odisea, que es la que se habla en Apocalipsis, ¿no? Y la carta que se le envió a la Odisea, que se la envía a ustedes, a los de Colosas, para que la lean. Esas son cartas circulares. No están en un idioma todo confuso, todo profundo, donde solamente un teólogo lo podía entender. No, las personas del común podían leerlas. Por eso Pablo anima a que se circularan estas cartas en otras iglesias. Muchos dicen que es más fácil entender las escrituras para los cristianos del siglo I porque eran contemporáneos a lo que se escribía. Pero debemos recordar que la mayoría de los cristianos no eran judíos. Los colosenses eran griegos, Colosas. La Odisea, todas estas iglesias, Filipos, Tesalónica, Efesios, los efesios que quedan en Éfeso, o sea, todas estas personas eran griegas y no estaban familiarizadas con el idioma de los judíos y con las tradiciones judías. Pero el apóstol Pablo les habló de tal manera, inspirado por el Señor, les habló de tal manera en esas cartas que ellos pudieron entender. Ellos eran creyentes relativamente nuevos, que no tenían ningún trasfondo previo en ninguna clase de sociedad cristiana y que tenían escaso o ningún entendimiento en la historia y cultura de Israel. No obstante, los autores del Nuevo Testamento no vacilan en esperar que estos creyentes gentiles puedan leer una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y entenderlo apropiadamente. La Septuaginta es una copia en griego de toda la Biblia. La Septuaginta, hecha a mano por griegos en la biblioteca de Alejandría. Maravilloso. Y las personas gentiles tuvieron la oportunidad de leer estos textos maravillosos del Antiguo Testamento y comprenderlos. El apóstol Pablo con la propiedad que habla a los corintios de lo que sucede en el desierto. Eso quiere decir que ellos tenían también a la mano una copia del Antiguo Testamento y poder corroborar de los asuntos que está hablando. Una nube, el maná del cielo, la carne que cayó del cielo por las golondrinas, el agua que salió de la roca, tantos eventos de los que se habla Pablo en 1 Corintios 10, llamándoles la atención y de que no caigan en la desobediencia y en la incredulidad que cayó el pueblo hebreo en el desierto. Pero ellos tenían conocimiento, ellos podían entender. Y esto es maravilloso. Pablo entonces se regocija también con el mismo Timoteo, de que hubiese conocido desde la niñez las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo 3:14-15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes que de quienes lo aprendiste. Miren quiénes fueron las maestras de Timoteo. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra que su mamá y su abuelita lo hay, fueron las que le enseñaron las Escrituras. Y yo explicándoles esto a ustedes, todavía como que se me viene a la mente, se me viene a la memoria cuando mis abuelitos me decían, no lea tanto la Biblia que se va a volver loco. No lea tanto eso que se va a volver loco. Hay un poco de misticismo y aún de superstición en torno a uno meterse con la Escritura.
Y todo esto es falso, mis hermanos, cuando la palabra de Dios misma nos dice que nosotros nunca nos apartemos de la palabra de Dios, que meditemos en ella de día y de noche. Entonces esto es maravilloso. El propósito mismo de las Escrituras demuestra su claridad. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Ese texto es maravilloso, me encanta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, eso ya lo sabíamos en clases pasadas. Y útil ¿Para qué es útil la Escritura? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, mis hermanos, es ridículo pensar que el Dios omnipotente la hubiese dado de una forma oscura e inentendible. Porque de ser así, entonces, ¿cómo podríamos ser enseñados en ella? Reprendidos, corregidos e instruidos. R.C. Sproul, ustedes saben que yo soy, mejor dicho, un estudiante asiduo de este hombre. Él ya falleció. Se nos adelantó y está en la gloria del Señor. Pero la labor que él hizo educativa en las Escrituras es maravillosa. Él era el que decía que todo creyente nominal debe ser teólogo. Y además de eso, él decía esto: si podemos leer el periódico, podemos leer la Biblia. De hecho, me atrevería a decir que hay palabras y conceptos más difíciles que se expresan en las primeras planas de un periódico local que en la mayoría de las páginas de la Biblia. Segundo argumento de la clase del día de hoy para defender nuestro punto de la claridad de las Escrituras: cualidades morales y espirituales necesarias para entender correctamente las Escrituras. Miren, mis hermanos, los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirmaban, y ya lo leímos en el texto de Segunda de Pedro, afirmaban que la capacidad de entender la Biblia de manera correcta es una capacidad más moral y espiritual que intelectual. Primera de Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Yo me he encontrado en lo que he estudiado y en el hecho de haber sido maestro por más de 17 años, me he encontrado con muchos colegas que también son maestros, y sobre todo los de filosofía, donde entienden al detalle aspectos de las Escrituras y de la Biblia. El problema no es que no los entiendan, el problema es que no los aceptan. Una locura como que un hombre se levantó de entre los muertos. Una locura como que fue engendrado sin necesidad de que su mamá tuviese relaciones. A ellos no les cabe en la cabeza muchos aspectos de las Escrituras, no porque no los entiendan, sino porque no los aceptan. ¿Y no los aceptan por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, que les da testimonio. Eso es interesante. El problema en ellos no es que no lo entiendan, es que no lo aceptan. Conozco personas que son buenísimas teólogas, salidas de instituciones, y son ateos. Y se pueden parar y pueden hablar y sentarse y dar una cátedra 2 horas de las cartas paulinas. Se pueden parar y hablar y disertar de lo que dice Apocalipsis, pero no lo creen, porque lo ven como una teoría más. Como yo hablaría, por ejemplo, acerca de la mitología griega. Con sumo detalle hablaría de muchos aspectos, pero yo no pongo mi fe en eso porque sé que es un mito. Algunos lo abordan de esa manera. Entonces, para algunas personas, el no comprender y no ver claramente lo que dice la Escritura es más una situación de incapacidad moral y espiritual que intelectual. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4, y también el verso 6 dice así. Primero del 3 al 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el verso 6 dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciese en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. De hecho, la capacidad que tiene el creyente de conocer la palabra de Dios, de entenderla, de abrazar sus verdades y de practicarla,
practicarlas, es producto de que tiene vida espiritual y de que ha nacido de nuevo. Juan 7:17 dice, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es muy diciente cuando tú hablas con una persona de la palabra de Dios y la reacción que toma. Si es una persona que le parece algo harto, que le parece algo como que, ay, comenzó otra vez, ya está demostrando de alguna manera su estado espiritual. Así que, aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirma que no la podrán entender correctamente los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. Mis hermanos, esta práctica de la eisegesis, donde la gente mete el significado que quiere a un texto bíblico, es una señal de que esa persona está muerta espiritualmente. Es una señal de que es una persona que no ha entendido nada acerca de las cosas de Dios. Una persona que no está interesada en saber lo que realmente dice la Escritura. Es una persona que está diciendo a gritos que su estado espiritual no está bien, que no está bien. Yo no he sido llamado para saber quién ha nacido de nuevo y quién no. De hecho, ningún pastor ha sido llamado a tener esa clase de capacidad, porque eso hace parte de la voluntad secreta de Dios, quién se salva y quién se pierde. Pero sí es bueno evaluarse, mis hermanos. Yo por mucho tiempo estuve en esa práctica, dándole una interpretación incorrecta a los textos de la Escritura. Por mucho tiempo, es decir, casi 15 años. O sea, imagínense eso, de una vida creyente de 23 años, yo haber practicado esto 15 años, ver de manera subjetiva las Escrituras. ¿Y saben qué es lo más tenaz? Que yo en el fondo sabía que algo estaba mal. En el fondo sabía que algo estaba mal, que no podía ser posible que yo le diera la interpretación. O sea, que no era posible, porque yo sabía en mi interior que había cosas que yo acomodaba. O sea, no era posible. Cuando me encuentro con la verdadera fe, cuando me encuentro con una interpretación correcta de las Escrituras, hay un alivio enorme en mi vida. Se me cae toneladas de peso al entender correctamente la Escritura, mis hermanos. Entonces es muy importante, es un termómetro que te anuncia a ti, una persona que le hace el quite a aprender a leer correctamente la Escritura. Es importante que tengamos esto en cuenta. Yo fui muy honesto con este amigo, este conocido que les digo que vi el domingo predicando. Yo inmediatamente le escribí, le mandé mi número telefónico, le dije, por favor, llámame. Por favor, quiero hablar contigo acerca de Juan, capítulo 3. Estoy esperando todavía, no me ha llamado todavía. Y vio el mensaje y me respondió, y muchas gracias y tal. Pero pues es la hora en que no. Ojalá llame, ojalá llame. Yo le decía a él, es interesante que el día en que yo dejo de aprender, ese mismo día dejo de enseñar. Y nosotros no podemos presentarnos como productos terminados. Han habido algunas clases donde yo he tenido que corregir cosas que dije mal. En 2 años de este seminario que acabo de pasar, hubo momentos donde yo tuve que decir en la siguiente clase, quiero corregir este punto, estuve estudiando más al respecto de, y tengo que decirles que a la luz de las Escrituras es esto y no esto. Porque en la medida que uno sigue aprendiendo, uno tiene la capacidad de seguir enseñando. Y que la idea aquí es ser completamente fieles a la palabra de Dios. Mis hermanos, es posible darle una interpretación correcta a la Escritura, porque la Biblia fue escrita de manera tan clara que el creyente lo puede lograr. Por favor, guardemos esa idea. Si ustedes se van a su casa, bueno, están en su casa, si ustedes se van a dormir teniendo esto claro, se habrá logrado algo de parte del Señor. Los cristianos entonces podemos entender la palabra de Dios porque el Espíritu Santo de Dios nos ilumina en su palabra, ilumina nuestro ser. Primera de Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Tercer argumento en este tema maravilloso de la claridad de las Escrituras. ¿Qué mejor manera de entender a lo que nos referimos con la definición? Tú dirás, ¿y por qué hasta ahora la definición? Porque quería que escucharas todo este bagaje anterior
para que vieras la belleza de lo que significa la claridad de la Biblia. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Miren esto. Se habla de una definición, pero también se habla de unas condiciones. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas, ¿quiénes? Todos los que la lean buscando la ayuda de Dios, o sea, humildad, y estando dispuestos a seguirlas. Es decir, que hay una disposición a estar bajo la autoridad de las Escrituras, que fueron los temas que vimos anteriormente. Podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación, nuestra vida y el crecimiento como cristianos están expresadas muy claramente en ella. Una vez que hemos declarado entonces esto, sin embargo, también debemos reconocer que muchos, incluso del pueblo de Dios, en efecto entienden mal la Biblia, han dicho herejías y la han distorsionado. Porque recuerden que el hecho de que una persona tuerza la escritura, como decía el apóstol Pedro, que hacían en su época personas que leían a Pablo, lo hacían porque eran indoctos e inconstantes. Es decir, que una persona interprete mal la escritura no es culpa de la escritura, es culpa del corazón y de la actitud moral en la que se encuentra la persona que lee la escritura. Hay personas que me han dicho, es que yo entiendo acá, es que Dios me dijo, pero lo sacan de contexto y no hay tal, y no hay tal. Cuarto argumento, mis hermanos, en el tema de hoy. ¿Por qué algunos entienden mal entonces la Biblia? Este tema es interesante. Durante la vida de Jesús, sus propios discípulos a veces no entendieron el Antiguo Testamento correctamente. Y las propias enseñanzas de Jesús necesitaron que Él las ratificara. Y mucho de ello era por falta de fe, pero también por la dureza de su corazón en torno a las enseñanzas de las Escrituras. A veces uno, antes de leerles Lucas 24, a veces uno ve, por ejemplo, a Pedro. Y el Señor está hablando y hablando y hablando, y en un momento dado le dice a Pedro, bueno, Pedro, ¿y tú? Me negarás 3 veces. Y sigue hablando. Y Pedro a veces se quedaba en ese me negarás 3 veces, me negarás, y se quedaba ahí, se quedaba ahí, se quedaba ahí. Y el resto de lo que decía el Señor, ni cuidado le ponía a Pedro, porque Pedro era tan humano que eso lo dejaba en shock. Entonces, al no prestarle atención al Señor, había enseñanzas que el Señor daba que tenía que darlas 1, 2 y 3 veces por el corazón endurecido de los discípulos o por la falta de fe. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que decir es necesario que yo muera y al tercer día resucite? Hagan la tarea, lean los evangelios y se van a dar cuenta que muchas veces el Señor lo dijo. Y ahí vemos a los 2 discípulos camino a Emaús, yéndose porque pensaban que todo se acabó por la muerte de Jesús. ¿Acaso estos hombres no habían escuchado de la misma boca del Señor que eso tenía que acontecer? Lucas 24, 25. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. No fue cuestión de que no entendieran lo que decía la Escritura. Fue cuestión del corazón, algo moral. También hubo ocasiones en que la iglesia primitiva, donde los creyentes no entendieron ni estuvieron de acuerdo con algunas enseñanzas, se volvió un bonche, se volvió un problema, se volvió un borolo. El proceso de inclusión, por ejemplo, de los gentiles a la iglesia, que lo conocemos como el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, fue un problema. Hechos 15:2. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Había gente que no aceptaba que el Espíritu Santo había descendido también sobre los gentiles. Que el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio, que el Espíritu Santo había descendido sobre personas que no eran del pueblo de Israel, que eran gentiles, pero el Espíritu Santo había descendido y habían nacido de nuevo. Eran personas que eran creyentes y no de segunda categoría, sino tan importantes y de primera mano como los mismos judíos. Pero el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron que darse a la pela para hablar de ese tema porque había gente que no quería aceptarlo. Hechos 15:7 dice, después de una larga discusión,
cayeron en cuenta y por eso se toman decisiones como que ya no se le iba a exigir a los gentiles que se circuncidaran y cumplieran la ley ceremonial, sino que solamente se guardaran de 5 cosas que nombran allí en Hechos 15. Pero en general lo que está queriendo decir el Concilio de Jerusalén era que el creyente gentil solo debía guardar la ley moral, los 10 mandamientos. De resto, la ley ceremonial no era necesario. Ahora, esto que le estoy mencionando, uno se da cuenta que ha sucedido a lo largo de la historia de la iglesia. En toda la historia de la iglesia, los desacuerdos doctrinales han sido muchos y el progreso en resolver diferencias doctrinales a menudo ha sido muy lento, Hablando precisamente de la diferencia que hubo entre gentiles y judíos, miren el problemita que se armó y que el apóstol Pablo tuvo que solucionar. Gálatas 2 del 11 al 14. Pues bien, esto lo está escribiendo Pablo. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, es decir, los judíos, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. Y hasta el mismo Bernabé, que había defendido el Concilio de Jerusalén y que había ardientemente trabajado con Pablo por darle un mismo estatus a los gentiles, se unió a Pedro en su hipocresía. Se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Dice Pablo, cuando vi que no actuaban rectamente como correspondía a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? El mismo Pedro había dejado de guardar ciertas cosas de la ley porque sabía que el sacrificio de Cristo había sido pleno y había sido completo. Yo hablo de la ley ceremonial, ¿no? Porque la ley moral, los 10 mandamientos, sí siguen vigentes para todo creyente. De la ley ceremonial. Y el apóstol Pablo le recrimina, le dice, usted no está guardando algunas cosas de la ley ceremonial porque ya sabe que se cumplieron en Cristo, que él cumplió perfectamente la ley ceremonial, y sí le exige a los gentiles que la guarden, por favor. Entonces, mis hermanos, a fin de ayudar a las personas a cometer errores al interpretar la Biblia, muchos profesores bíblicos han desarrollado ciertas normas que ya las hemos hablado aquí. La hermenéutica, que es el estudio de los métodos correctos de interpretación, y la exégesis, que es el proceso de interpretar pasajes bíblicos. No me voy a quedar aquí porque ya lo hemos hablado ampliamente en otras clases. Cuando uno estudia principios de interpretación, eso es hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza en realidad a explicar un pasaje bíblico, uno está haciendo una exégesis. Tan seguros tenían los reformadores que la Biblia, acá cambiamos de tiempo, aquí ya no estamos hablando de la época de los apóstoles, tampoco estamos hablando de lo que han hecho al día de hoy los maestros para tratar de interpretar correctamente las escrituras. No, vamos a hablar de la Reforma Protestante, siglo XVI. Bueno, estas personas de la Reforma Protestante tenían tan segura la claridad de la escritura que cambiaron el principio fundamental en cuanto a interpretar las escrituras se trata. Acuérdense cómo comencé la clase el día de hoy. La clase del día de hoy la comencé diciendo lo que opinaba la Iglesia Católica Romana. Bueno, los reformadores, Lutero, Calvino y todas estas personas que querían dignificar la escritura, por eso se habla de la sola escritura, que la fe de los creyentes se basaran en lo que decía la Biblia, no en lo que decía el Papa. Ellos salieron de la Iglesia Católica. Solo existía una iglesia en ese momento y era la Iglesia Católica Romana. Bueno, ellos tenían tan claro el principio, la doctrina de la claridad de las escrituras, que ellos cambiaron el principio que tenía establecido Roma. Roma decía, la iglesia interpreta las escrituras, y los reformadores cambian eso, se dicen eso es falso, y lo que dicen es la escritura interpreta a la escritura. ¿Cuál es lo que decía Roma? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No entiendes algún pasaje bíblico? Ahora,
quiero que este comentario que estoy haciendo no sea anacrónico. Y sería anacrónico, es decir, fuera de tiempo, si se citara de la manera en que lo estoy diciendo, porque en aquella época la gente no se acercaba a decirle a un cura en el siglo XVI, a un sacerdote, explíqueme este texto, porque ellos no tenían la Biblia traducida en su idioma. De hecho, se castigaba con la hoguera que las personas tuvieran así sea una hoja, una página del sagrado texto en sus casas. No podían recitarlo en su idioma vernáculo o común. Entonces, si hago este comentario basado en el siglo XVI sería anacrónico, porque nadie se iba a acercar a decir, ¿qué significa este pasaje? Porque la gente en esa época ciegamente creía lo que le decían la Santa Iglesia Católico Romana. Ellos ni siquiera tenían el interés de leer directamente la Escritura, porque había sacerdotes que se las explicaban. Porque ¿cuál era la máxima? La Iglesia interpreta las Escrituras. Por eso la Iglesia de esa época no tenía el mínimo interés en que la gente tuviese una copia de la Biblia, porque eran las personas las que recibían luz de parte del grupo eclesiástico de la Iglesia encabezado por el Papa, que les daba la interpretación. Obviamente así manipularon la fe de muchas personas. Bueno, llegan los reformadores, estos sí se habían metido con la Biblia, estos sí se habían sudado y la habían sufrido y por eso habían sacado adelante copias en el lenguaje común de las personas. Ellos sí conocían la Escritura y entendieron que la Escritura interpreta a la Escritura. Esto no es de que a mí me parece que tal texto dice, no, si a ti te parece es porque la Biblia respalda lo que tú dices. Si la Biblia no respalda lo que tú dices, no se trata de que te parezca. A mí me importa muy poco que una persona se pare en un púlpito a decirme lo que le parece. Yo necesito que en el púlpito alguien me explique lo que la Biblia dice, no lo que a él le parece. La Escritura interpreta a las Escrituras. ¿Y esto qué significa? Pues como hemos dicho desde el principio de la clase, somos conscientes de que a pesar de que pregonamos la doctrina de la claridad de las Escrituras, entendemos que al interior de la Biblia hay pasajes claros y otros oscuros, es decir, hay pasajes que son sencillos de entender y otros que son más complejos de entender. Bueno, apliquemos este principio de la Escritura interpreta la Escritura. Este es un principio hermenéutico, exegético. Un pasaje difícil, es decir, un pasaje oscuro, es interpretado a la luz de los pasajes más claros. Hace 8 días me hacía una pregunta un hermano, el pastor Ricardo, me decía que qué opinaba de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Creo que ustedes escucharon la respuesta. Y la respuesta de un pasaje oscuro se dio a la luz de pasajes más sencillos, lo que había dicho Jesús de los ángeles, lo que habíamos visto en algunas otras clases, y a través de pasajes más sencillos llegamos a la conclusión para interpretar un pasaje más complejo, más oscuro. Esto es el principio, mis hermanos. ¿Ya eso saben cómo se les llama? Se les llama analogía de la fe. Analogía de la fe. ¿Cómo podemos explicar la Escritura? A través de la misma Escritura. Por eso es tan importante que tú leas toda la Biblia. No que leas solo una partecita. Por eso es importante que leas el texto dentro de su contexto. Porque nos acostumbraron y nos criaron a sacar textos de su contexto y volverlos un pretexto. Entonces, la existencia de desacuerdos en toda la historia respecto a lo que las Escrituras dicen, nos recuerda algo, mis hermanos. La doctrina de la claridad de la Biblia no sugiere que todos los creyentes van a concordar en las enseñanzas de las Escrituras. No obstante, la doctrina de la claridad de las Escrituras sí nos dice algo muy importante. ¿Y qué es? Que el problema de la mala interpretación bíblica está en nosotros y no en la Biblia. Nos sigue pasando factura, mis hermanos. La caída, el remanente de pecado. Si nosotros no dependemos del Señor, por eso hablábamos de humildad al acercarnos a las Escrituras. Y somos responsables en la lectura. Si no tenemos los dos elementos, mis hermanos, lo más posible es que interpretemos mal la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos afirmando? Afirmamos que todas las enseñanzas de la Biblia son claras y se pueden entender. Pero también reconocemos que las personas a menudo, debido a sus propias limitaciones, entienden mal lo que está escrito claramente en la Biblia.
La doctrina de la claridad de la Biblia dice que la Biblia se puede entender, no que todos la entiendan igualmente bien. Vuelvo y repito, el problema nunca ha estado en la Biblia. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. ¿Qué estímulo entonces práctico podemos dar de esta doctrina? Bueno, la doctrina de la claridad de las Escrituras solo deja dos opciones cuando se encuentra una diferencia doctrinal o ética. Primero, estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio, y dos, hemos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Vuelvo y repito, la doctrina de la claridad de las Escrituras nos deja solo dos opciones cuando se encuentran diferencias doctrinales y éticas. Vuelvo con el mismo ejemplo. Me he encontrado con personas que piensan que el pasaje de Génesis donde dice que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellas y salieron de ellas los gigantes, habla de que los ángeles se llegaron a las mujeres y nacieron los gigantes como los que aparecen en David y Goliat. Cuando uno hace un escrutinio de ese texto y uno se da cuenta de todo lo inverosímil que es ese texto a la luz de la Escritura, cuando yo aplico el principio de que la Biblia explica a la Biblia, una persona solo puede perseverar en esa interpretación de ese pasaje ignorando lo que dijo Jesús. Ignorando cómo están constituidos esencialmente los ángeles. Y tercero, ignorando completamente el contexto de Génesis capítulo 5 y lo que vine hablando, que es la genealogía de Set y la genealogía de Caín. Perdiendo de vista todo eso, una persona puede seguir avanzando en esa mala interpretación. Por esas razones que podemos decir que si creemos en la claridad de las Escrituras, si interpretamos un pasaje de manera diferente a como lo ha interpretado el resto de la iglesia en su historia, podemos llegar solo a dos conclusiones. Estamos tratando de hacer afirmaciones donde la Biblia guarda silencio. En ninguna parte de la Biblia habla de algunas cosas y la gente le mete al texto. O segundo, hemos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Entonces debemos tener mucho cuidado al respecto. Pero si nosotros vamos a tener estas dos opciones claras, también debemos tener claro que en ningún caso podemos decir que la enseñanza de la Biblia sobre algún tema es confusa, es ambigua o que no se puede entender correctamente. Los cristianos hacemos mucho énfasis en los desacuerdos doctrinales, pero olvidamos que en toda la historia de la iglesia ha habido una sorprendente cantidad de acuerdo doctrinal respecto a la mayoría de las verdades centradas en la Biblia. De culturas distintas, de tiempos distintos, al estudiar la Escritura vemos que llegamos a un común acuerdo de lo que ella enseña, y esto es debido a la doctrina de la Escritura clara, la claridad de las Escrituras. Hablando obviamente de una iglesia de sana doctrina, ¿no? Hablando de iglesias de sana doctrina. Voy a leerles algo que dice finalmente Charles Hodge. Todos tienen el derecho y la obligación de leer e interpretar por sí mismos la Escritura, de modo que su fe repose sobre el testimonio de las Escrituras y no sobre el de la iglesia. Esto era una declaración que iba en contra de lo que decía la iglesia de Roma, porque debe ser de esa manera. Todos los creyentes tenemos el derecho, pero también la obligación de leer e interpretar por sí mismos la Escritura de manera correcta, de modo que su fe repose sobre el testimonio de las Escrituras y no sobre el testimonio de lo que dice la iglesia. Algunas veces algunos estudiantes me dicen, sí, pastor, es que ¿tú qué opinas al respecto de esto? Es que me gustaría saber lo que tú opines para yo también opinar así. Ah, incorrecto. Si lo que yo digo está corroborado por lo que dice la Escritura, hágame caso. Pero si no está corroborado con lo que dice la Escritura, no me haga caso. Porque ¿qué diferencia habría a la Roma del siglo XVI? No, es lo que dice el cura, es lo que dice el sacerdote. En este caso, entonces, es lo que dice el maestro de teología. No, la última palabra la tienen las Escrituras. Y por eso yo espero que ustedes sean como los ciudadanos de Berea,
Ellos comparaban lo que les predicaba Pablo con la Escritura y por eso aceptaban la enseñanza de Pablo. Ustedes tengan la Biblia en la mano y estén comparando lo que dice el maestro con lo que dice la Escritura, lo que dice el pastor con lo que dice la Escritura. Y para mí esto no son malas sospechas, es sencillamente un ejercicio que debe hacer el creyente nominal.